Bueno, buenas tardes. El día de hoy estamos con la profesora Gloria Patricia Velázquez. Ella es ingeniera agrónoma, instructora del SENA, y pues nos está mostrando algunos cultivos como la melonera en la hacienda del Renacer, y algunos cultivos de tomate, pepino en la hacienda La Miranda. Así que, profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y aprovechemos para conocer cuáles son los cultivos y qué nos puede aportar. Listo, pues muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en el municipio de Soplaviento. Está ubicado en el norte del departamento de Bolívar. Es un municipio con una característica muy particular, y es que está en la mitad de dos fuentes hídricas muy importantes. Una es el Canal del Dique y otra es la Ciénaga de Capote. Tenemos una población que casi en su 80% vive de la actividad piscícola, pero también encontramos en el municipio grandes extensiones que son destinadas al cultivo de ciertos frutales como la patilla y el melón, que son muy destacados en la zona. Actualmente, con los aprendices de un técnico en producción agropecuaria, nos encontramos en el municipio de Soplaviento adelantando unos proyectos, unas unidades productivas en un lugar conocido, en un sector conocido como el Acueducto. Tenemos una finca La Miranda donde tenemos proyectos de pepino, patilla, tomate, frijol y maíz. En este momento nos encontramos en otro sitio que es llamado El Renacer. En este sitio se cuenta con aproximadamente con 3/4 de una hectárea que han sido establecidas en melón. En este momento ya nos encontramos haciendo todo el manejo de residuos de cosecha. La cosecha se dio durante el mes de septiembre y parte de octubre, y en este momento se está haciendo como toda la labor para eliminar el cultivo y las arbences que habían en ese cultivo. Tenemos entonces un cultivo que es establecido en surcos levantados, surcos que son elaborados con una maquinaria agrícola verde, y tenemos posteriormente una cubierta plástica que es para evitar pues el crecimiento de las arbences muy cerca del cultivo, ya que es un cultivo rastrero. Debajo de esa cubierta plástica también tenemos unas cintas de riego. Por esas cintas de riego no solamente se les aplica el agua a las plantas, sino que también se hace una fertilización. En este momento entonces se hizo una aplicación de un herbicida de contacto fuerte que quema tanto las arbences como el cultivo, y posteriormente se hace una recolección de esas arbences ya en estado seco, y se va a realizar la limpieza, desinfección de los lugares donde se siembra, de los espacios donde se siembra el melón, y finalmente se va a hacer una limpieza y una purga de las tuberías y de las cintas de riego que fueron empleadas en el anterior ciclo. Hicimos trasplante. Inicialmente trasplantamos las plantas, pero como es una zona que demanda tanta cantidad de agua, aplicación de mucha agua, entonces nos tocó posteriormente hacer resiembras. Las resiembras, que fueron directamente en el sitio, la semilla directa en el sitio, son las plantas más grandes que tenemos en este momento. Tenemos algunos sitios que desaparecieron, y en este momento, si usted acerca, por ejemplo, en la cámara, va a encontrar que hay algunas hojas que se enfermaron. Esto se llama una enfermedad. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Teníamos dos tipos de enfermedades, una enfermedad biótica y una abiótica. ¿Qué tipo de enfermedad es esta? Abiótica. Abiótica, ¿por qué? Nosotros mismos produjimos la enfermedad. La enfermedad inicial la produje yo, que fue porque aplicamos el fertilizante y ese día cayó un aguacero, se destapó y quemó algunas hojas. ¿Listo? Y en este momento también estamos presentando una quemazón, pero esta sí es por otra situación. Y debió haber sido porque la expusimos completamente al sol después de que hicimos un plateo la semana pasada.
Entonces hemos tratado de guiarla para que ella se empiece a enrollar sobre su eje y la estamos guiando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tenemos un suelo muy arenoso. ¿Qué le hemos hecho a esta patilla, muchachos? Pues no, pues lo primero que hicimos fue preparar el terreno, ¿cierto? Vinimos, trasplantamos. Posterior a las resiembras que hemos hecho, plateamos. Le estamos echando fertilizante. Le aplicamos fertilizante. ¿Qué mezcla le estamos aplicando al lote? Triple 15 y urea. Claro, sí, no nos dieron sino eso. Eso es lo que da. Entonces, le hemos estado echando una mezcla de triple 15 urea. La primera vez aplicamos 20 gramos, en esta ocasión volvimos a aplicar 20 gramos. Lo estamos haciendo cada 15 días, la próxima semana debemos volver a fertilizar. Ya está floreciendo, en algunas de las plantas pues podemos ver que hay florecitas, pues hay unas plantas más grandes que otras por esa misma situación de que hubo que hacer. Como estamos lejos del sistema de riego, entonces la hemos estado regando aproximadamente con 500 mililitros de agua por planta. La regamos con una fumigadora de espalda. Profesor, ¿lo hace diario? Sí, hemos tratado de hacerlo diario. Esta semana estuvimos un poco descuidados, pero antier y ayer ya volvimos con el riego. Es que estaba lloviendo. Sí, Dejó claro. de llover. Bueno, y esto es lo que tenemos. Tenemos mucho crecimiento de malecitas. ¿Qué malecitas tenemos aquí? Cuenten a ver. ¿Qué es lo que más predomina? ¿Qué es lo que más predomina? El coquito. El cipero rotundo. A ver, ¿dónde está el cipero rotundos? Señor Steven, ¿dónde hay coquito? En todo el lote hay cipero rotundo. Bueno, Todo lo que se puede ver. tenemos, bueno, tenemos mucho, Ahí, la verdad, mire. tenemos muchas gramíneas, o sea, la predominancia es que hay gramíneas, pero tenemos una maleza en particular que es muy pesada para los cultivos que son rastrero, de tipo rastrero. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Por el tallo de la flor. Entonces el tallo de la flor es triangular, es una ciperácea y es muy difícil de controlar. ¿Sí? El tallo es triangular, uno lo toca y tiene 3 aristas. Profe, ¿hay aplicaciones previas para que No, lo que evite? hicimos fue, la unidad productiva no tiene asignación de productos químicos como tal. Entonces la preparación del terreno fue deshiervar con machete y en el lugar donde íbamos a sembrar específicamente la planta, en ese lugar hicimos plateo. El control que hemos hecho ha sido manual. Profe, lo del plateo ¿Qué es consiste? prácticamente... Bueno, ¿Qué es hacerlo? lo del plateo es, si se puede acercar, nosotros limpiamos el sitio donde está viviendo la planta. ¿Sí? Entonces limpiamos todo esto en círculo. Como acá hace tanto calor, lo que hacemos es quitar las malezas, pero también echarle un tendido de malezas de otro tipo, tendido de arbences que sean menos agresivas, para que conserve la humedad del suelo. Le liberamos alrededor, más o menos a 30 centímetros de la planta, liberamos todo de arbences. Fertilizamos aproximadamente a 15 o 20 centímetros de la planta para que no se queme como en la primera ocasión, que la profe la quemó. Sí, pero ese fui yo porque yo fui la que fertilicé. Profe, ¿qué tiempo después de haber trasplantado fertilizan o lo hacen previo? Lo hicimos, no lo hicimos al momento de la siembra, lo hicimos posterior a la siembra, lo hicimos 20 días después de siembra. Y desde la primera vez lo hemos realizado cada 15 días, con la misma mezcla, urea más triple 15. 20 gramos 20 gramos por por planta. y le vamos a elevar la dosis para la próxima aplicación. Ya, no hay nada más por aquí. Y lo que familia de las cucurbitáceas, o sea, de la familia del pepino, del melón, ¿sí? Todas son familiares. Si ustedes parten un fruto de esos a la mitad, van a encontrar que las semillas están todas acomodadas alrededor, o sea, para todos es igual. Esas cucurbitáceas, estas que son de tipo rastrero y las que son para enredar, tienen la característica de florecer machos y florecer hembras. ¿Sí? Las flores hembras vienen con la patilla al hombro. ¿Dónde hay una florecita de
La que está más desarrollada. Entonces mire, tenemos flores machos que no muestran que van a tener absolutamente nada, o sea, simplemente es la tirita. Y tenemos flores hembras que empiezan a mostrar esta globosidad, que es de donde se está formando la patilla. ¿Listo? Y la idea es que la planta tenga de las dos flores, porque unas fertilizan otras. Entonces viene la abejita, poliniza la que se unta el polen de la que es macho, va a la hembra y la fertiliza. Entonces es importante tener los dos tipos de flores en el cultivo. Profe, aproximadamente, ¿cuándo podemos tener flores? Eso depende de... Florece, sí, dependiendo, a los 20 días podemos tener flores después de trasplante. Y si usted siembra directamente, a los 30 días puede tener flores. Eso sí, qué pena que esté bien. Cámara térmica, muy artesanal. Entonces, un sitio donde íbamos a promover la producción de colinos de plátano. Mira cómo tenemos ya harto coquito acá adentro, hijo de madre. En él establecimos, ¿cómo es que se llama esta partecita que cortamos del tronco, pues de allá de la planta de plátano? ¿Cómo les dije que se llamaba esto? El cormo. Eso, Cormos. Entonces trajimos 4 cormos de Manizales, de Dominico Artón. ¿Y los demás dónde están? Los que están allá. Están allá. en el germinador. Entonces lo que hacemos es que en la cámara térmica se corta, se le hace una cruz para que esto no crezca. En este sí no salió, pero no importa. Y él promueve el crecimiento de unas yemas. Entonces acá tenemos una yema, 2, 3, 4 y ya hemos sacado de aquí, sacamos una yema grandotota. Aquí está creciendo otra, pues estamos esperando a ver si terminan de salir algunas yemas acá en este. Hay una chiquitica, pensé que no iba a salir más acá. Sí, pero necesitamos echarle agua. Sí, señora, le eché ayer. Prácticamente. No la veo húmeda Sí, todavía. está húmeda. Y entonces mire, ya, entonces acá están creciendo los. Hasta reproducir, hasta que... Crecen, esas son yemas, entonces ellas van creciendo. De acá hemos sacado ya Ahí varias hay unos que yemas. están regalando de eso. Profe, aquí coloquialmente le dicen hijos. Ve, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Pucha. Entonces aquí está en cascarilla de arroz, es un material inerte, no se puede sembrar en material orgánico, o sea, no se pueden sembrar en tierra, tiene que ser Cama térmica que hizo Nelson. tiene que ser en material inerte, en este caso pues cascarilla de arroz. Puede utilizarse otro tipo de material. Solo cascarilla de café, cascarilla de arroz, algo que sea inerte. No se puede en madera porque la madera se pudre, entonces tiene que ser este tipo de material. La cascarilla de arroz uno la puede comprar en pacas, ¿sí? Mire, este es Eso otro. Así me quita la cara, ve. Cuando tiene una hoja ya desarrollada abierta es que lo pasamos, entonces hacemos un almacén. Entonces de un solo colino que nosotros sembramos y podemos obtener una sola planta, cuando hacemos este método de propagación, que es una propagación asexual porque no hay semilla, Profe, ¿y esto para podemos qué? tener 7. El plástico. El plástico es para que haya más calor en el interior. Se llama cámara térmica por eso, porque lo que hace es elevar la temperatura que hay en el interior, para que acelere la producción de los hijitos. Lo que pasa es que como nos ha llovido bastante, entonces vuelve y baja la temperatura. Claro. Pero sí hemos sacado Siempre bastante, había o sea, ya humedad. vamos a ver los que tenemos en el almácigo. Si quieren los sigues por aquí. Vean, se quemaron las plantitas, qué lástima. Bueno, entonces acá en este germinador lo que hicimos fue traer los colinos de plata. ¿Listo? Entonces acá, mira este se va a morir. Trajimos los colinos de plátano, los trasplantamos acá. Bueno, hay que esperar, hay que pesarnos. Esta hojita se murió. Los trasplantamos en una mezcla de suelo de 2:1, teníamos suelo y materia orgánica, entonces acá trajimos algunos de los que sacamos de allá del germinador, pues de la cámara térmica,
Entonces acá tenemos unos ya como con unas características muy particulares, que es de un dominico artón, que son las pecas de color rojizo en las hojas y el borde rosado de las mismas hojas. Entonces esto nos da garantía o nos indica esto es un plátano dominico artón. Son traídos de zona cafetera y los plátanos que hay en la zona son unas musas valvisianas que son completamente verdes, sin bordos coloridos ni nada de eso, y entonces en ese caso pues sí se pueden diferenciar fácilmente. Quisimos traer este plátano para ver si lo podemos insertar pues acá, si lo podemos sembrar acá, si podemos obtener pues algún tipo de producción. Él sí tiene separado, pues el aprendiz tiene separado un lote para sembrar estos plátanos. Vamos a ver si se puede introducir bien en la zona y si se puede adaptar. Es un plátano que está genéticamente probado pues desde 0 metros hasta 1200 metros sobre el nivel del mar. Y el tamaño del racimo es mediano, tiene un peso entre 14 y 16 kilos. Tiene plátanos muy grandes, de muy buen tamaño, pues aproximadamente 30 centímetros, y pues esperamos que nos dé como buen resultado el establecimiento de ese lote. Una mata de plátano, ¿como cuánto en producción puede estar dando? Dependiendo del tipo de variedad que estemos sembrando. Pues hay racimos de 10 kilos, o racimos de 16 kilos o de 20 kilos. Los racimos de banano pueden ser de 80 kilos. Entre 60 Eso y 80 depende de la kilos. especie. Depende de la especie que uno siembre. Si uno va a sembrar una musa acuminata como un banano de zona cafetera que se llama Gros Michel, ese racimo puede pesar 60 kilogramos. Pero si vamos a sembrar acá un popocho o un criollo, un bogotano, ese racimo puede pesar 12 kilogramos, 8 kilogramos. Eso depende de la variedad que uno siembre. Profe, ¿cuántos aproximadamente racimos están sacando? Se supone que en una hectárea de plátano se siembran aproximadamente 1111 plantas a 3 metros entre surcos por 3 metros entre plantas. Entonces, si yo me voy a la producción de plátano, la primera producción sería pues aproximadamente entre 10 y 15 toneladas, porque van a ser más o menos 1111 racimos. Pero como uno empieza a dejar una planta de reemplazo, que es la hija, y otra que es la nieta, entonces ese escalonamiento de la producción me permite a mí obtener en el año 1.5 racimos por sitio. Entonces en 2 años voy a obtener 3 racimos. Entonces la producción de plátano va a aumentar. Dependiendo de la variedad que yo tenga sembrada, de la especie que yo tenga sembrada, entonces voy a tener producciones de 20 o Por ejemplo, 30 toneladas. para una persona que tenga en su finca 1, 2, 3 matas de plátano, que es por lo general, más o menos... 3 sitios. Sí. ¿Cuánto le va a durar esa mata? Bueno, normalmente promedio de tiempo, una planta ¿cuántos? dura 5 años, ¿cierto? Entonces en un sitio establezco una de estas, un colino, siembro en un sitio. Y en ese sitio, cuando ya él esté un poco grande, va a empezar a brotar otros colinos. De esos colinos yo debo seleccionar en el sentido en que salgan, porque yo en una plantación de plátano siempre voy a encontrar como un desorden. Ella empieza a caminar y se empieza a desordenar. Como lo que yo quiero es tener unos surcos limpios y unas calles limpias por donde yo pueda pasar a hacer las labores, entonces lo que yo propongo es que todos los colinos que vayan a hacer el reemplazo me queden en el mismo orden, que me queden hacia el mismo lado, hacia la misma orientación. Entonces, si yo soy un productor pequeño y no tengo sino 10 plantas en mi finca, tengo que procurar que en ese sitio no se muevan más de 3 plantas, porque muchas veces en un solo sitio encuentro 10, 12 colinitos creciendo alrededor de la planta grande que tiene el racimo, y eso hace que ella se desgaste y que ese racimo produzca poco. Entonces lo que yo necesito es entresacar, yo necesito sacar y seleccionar 2 colinos de reemplazo, uno que me va a reemplazar inmediatamente, el que ya está florecido, y el otro que va a ser reemplazo de este. Siempre selecciono los colinos aguja, no selecciono los banderas. Los agujas son los que a la altura de mi pecho todavía está cerrado el colino, todavía no ha mostrado las hojas. Y las banderas es que más abajo de mi pecho ya empezaron a abrirse las hojas, así. Entonces ya son banderas, esos ya no me sirven. Entonces yo trato de seleccionar las agujas porque ellos vienen con más energía almacenada, más carbohidratos almacenados, más de esa fuente que le va a dar producción almacenada. Entonces eso es lo que yo selecciono.
En la planta original, en la que me definió el sitio donde yo sembré, cuando ella florezca, le salga la bellota, produzca los plátanos y yo corte la planta, me tiene que venir una planta aquí ya con suficientes hojas y que me empiece a mostrar ya una bellota. O sea, después de que yo corte la mata de la producción de racimo, yo debo hacer el corte de esa mata. Sí, o sea, ella produce, corto y me lo llevo. Si quiero se lo pico al suelo para que quede como abono. Si uno quiere se lo lleva a los cerdos. Muchas veces hay que ser cuidadosos porque las plantas de plátano son atacadas por un insecto que se llama picudo. Hay un picudo rayado, un picudo negro, que son muy fuertes en plátano. Entonces, cuando uno corta el tallo, se da cuenta que ellos están ahí haciendo perforaciones. ¿Qué hago yo con esa planta? La saco del lote, porque no puedo dejar esos nidos de esos picudos ahí para que se pasen a otras plantas. Entonces lo que yo hago mejor es llevármelo de ahí. Muchas veces para yo poder controlar ese picudo lo que hago es una misma planta, la parto, la pico y en el interior le echo un cebo tóxico mezclado como con miel de purga, que es dulce. Pues es dulce, relativamente dulce, porque está como tirando amarga. Yo unto un cebo o un insecticida en polvo que él venga y se lo coma, porque él va a entrar a lo dulcecito, el picudo se va a comer ese cebo y va a morir. Entonces, pero es muy peligroso encontrar plantas así y dejarlas en el lote. No se pueden dejar en el lote.